Okay. Muy buenos días. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos les da la más cordial bienvenida a la presentación de los resultados de la encuesta de las mujeres sobre los servicios públicos. Vamos a compartir un video acerca de la relación que existe entre la perspectiva de género y la regulación de los servicios públicos. Denme un momentito. Muy buenos días con todas, con todos. Muy buenos días. Buenos días. Técnico. Vamos a saludar a nuestros panelistas que nos acompañan en esta mañana, a doña Ana Lorena León, miembro de la Junta Directiva de la ARECEP, a don Roberto Jiménez Gómez, Regulador General de los Servicios Públicos, a don José Vicente Troya, representante país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Les estamos dando la cordial bienvenida a todos y todas quienes nos están acompañando en esta presentación de resultados. Voy a compartirles un video recién elaborado donde se muestra, espérenme un momento. Vamos de nuevo. Para dejar de compartir. Ahora sí. Disponibilidad. Los servicios públicos. ¿Me confirman si lo están viendo y oyendo? Muchas gracias. Públicos son vitales para nuestro desarrollo como sociedad, por lo que debemos asegurar que estos sean universales e inclusivos. La regulación de los servicios públicos nos permite tener acceso en igualdad de condiciones, seguridad, disponibilidad y precio justo. El acceso a los servicios públicos no es neutral desde el punto de vista del género. En Costa Rica, las mujeres participan menos que los hombres en el mercado laboral y en actividades remuneradas, disminuyendo así su capacidad de pago y limitando su acceso a los servicios públicos. Con el fin de mejorar la equidad de género, ARECEP desarrolló, con el apoyo del Banco Mundial y SMAP, esta innovadora estrategia que marca el camino para otros países alrededor del mundo. Por medio de una encuesta representativa a nivel nacional y con un enfoque multidimensional, se abordaron las condiciones de acceso y consumo de energía y agua de la población femenina. Este análisis no solo contribuye a cerrar una brecha de datos e información con respecto a la diferencia entre hombres y mujeres en la temática, sino que también permite informar adecuadamente las futuras políticas públicas para que cuenten con enfoque de género y así lograr un verdadero acceso universal a los servicios. En Costa Rica, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha tomado acciones para cerrar las brechas, generando un cambio de enfoque en la regulación al introducir una política de género, por lo que se ha considerado lo que piensan las mujeres, desde sus necesidades y particularidades como usuarias. Estamos comprometidos con el cierre de brechas de la inequidad de género en los servicios regulados. Nos hemos acercado a las mujeres para conocer cómo usan y qué necesidades tienen de los servicios públicos.
Los prestadores deben de tomar en cuenta las necesidades de las mujeres para mejorar la calidad del servicio que prestan y así incidir en la calidad de vida de la población costarricense. Reforzamos la importancia de brindar servicios públicos desde la perspectiva de las mujeres, para que los instrumentos regulatorios adopten esos cambios que inciden en la calidad de vida de las mujeres, mejorando por tanto la prestación del servicio, el costo de este y el acceso de los servicios a toda la población costarricense. La ARECEP ha co-construido una política de género con la nutrida participación de diversos actores, como instituciones locales, organismos internacionales, prestadores de servicio, agrupaciones sociales y personas usuarias. La política de género pretende ser un instrumento que visibilice las necesidades de las mujeres en todas las regiones del país, que considere sus condiciones particulares. Al desarrollar sistemas de información desagregados por sexo, nos permite identificar patrones de consumo en los servicios públicos, como conocer que el 97% de las mujeres realizan labores domésticas en sus hogares, aun si trabajan fuera. El uso del gas licuado para cocinar es utilizado en el 61% de las casas. Sin embargo, hay una diferencia por ingresos. Entre más altos, prefiere el uso de electricidad, y si son más bajos, predomina el gas. Al conocer estas circunstancias, se puede generar una visión integral para mejorar su calidad de vida y la disminución de las brechas sociales, económicas, educativas y tecnológicas. Como que el pago de los servicios públicos significa una preocupación para el 63% de las mujeres, y que son las jefas de hogar las que aplican racionamientos de consumo de los servicios públicos en sus casas. Las mujeres, según la encuesta realizada por la ARECEP, desean servicios a precios más accesibles, que las empresas mejoren la atención al cliente y que se garantice la calidad del agua y de combustible. El ente regulador, a través de instrumentos como metodologías, normas técnicas y tarifas, vela porque se realicen acciones necesarias que garanticen la continuidad y seguridad de los servicios. La ARECEP ha creado una estrategia para ubicar a las personas usuarias como centro de la regulación, especializándose en el enfoque de género. Se brinda capacitación a las mujeres para su empoderamiento, para conocer costos de los servicios, realizar denuncias o controlar la facturación de los servicios públicos. Trabajamos en procesos para sensibilizar a las empresas prestadoras de servicios públicos para que velen por su continuidad, planificando y brindando el servicio, que contemple las necesidades de las mujeres. Con esto se contribuye a mejorar la autonomía económica, seguridad humana y oportunidades para acceder a los servicios públicos de calidad por parte de las mujeres. Les invitamos a conocer sobre la política de género y lo que está haciendo la ARECEP para generar cambios en la sociedad, para que sea más inclusiva, más igualitaria y más justa. Es la primera vez que en el país se aplica una encuesta para conocer la percepción de las mujeres con respecto a los servicios públicos. Y a continuación le voy a pedir a doña Ana León, la miembro de Junta Directiva de la ARECEP, su intervención. El micrófono. Perdón. Muy buenos días. Gracias, Carolina. Muy buenos días, señoras y señores que nos acompañan en el panel Resultados de la encuesta Perspectiva que tienen las mujeres de los servicios públicos regulados. Señora Saskia Salas, representante de la ministra del INAMO y coordinadora del Departamento Especializado en Información del INAMO. Señor José Vicente Troya Rodríguez, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica. Señor Roberto Jiménez, regulador general y presidente de la Junta Directiva de ARECEP. Señora Rafaela Sánchez, asesora de género del PNUD. Señora Heilin Díaz, coordinadora del Comité Técnico de Género de la ARECEP. Señores Mariano González, Rafael Ben, Natieli Acuña Castillo del Banco Mundial, personas usuarias, prestadores de servicios públicos, miembros de la Junta Directiva, funcionarias, funcionarios de la ARECEP que nos acompañan de manera virtual esta mañana.
Quisiera felicitar a la ARECEP por todas las actividades que se han venido suscitando desde el mes de octubre a la fecha, en el marco de la celebración de su 25 aniversario. En mayo de este año se aprobó e hizo el lanzamiento de la Política para la Igualdad de Género de la institución, con el apoyo del PNUD, que vale la pena recalcar que ARECEP se convierte en el primer ente regulatorio de servicios públicos en Latinoamérica en contar con una política para la igualdad de género. Bajo esta sombrilla, la encuesta que se presentará hoy es el primer instrumento que nos da línea base sobre la perspectiva que tienen las mujeres en relación con los servicios públicos, siendo entonces una de las actividades más importantes que se desarrolla en el plan de trabajo. Un ejemplo claro del cambio, evolución e innovación que ha tenido esta institución para trabajar por una regulación con propósito, dirigida al desarrollo del valor público y con la firme intención de incorporar a los múltiples tipos de usuarios. Quiero mencionarles que la encuesta nacional de hogares de Costa Rica, realizada el año pasado por el INEC, indica que en Costa Rica el 41.2% de los hogares tienen una jefatura femenina. Asimismo, la encuesta nacional sobre el uso del tiempo realizada por el INAMU nos indica que las mujeres trabajan casi 4 veces más que los hombres en la preparación de alimentos y dedican 9 horas semanales al trabajo de limpieza y mantenimiento del hogar. Estos datos nos muestran el impacto tan importante que puede tener la buena o mala gestión de los servicios públicos en la vida de las mujeres a lo largo y ancho del país. Considero de suma importancia conocer los resultados que arrojó esta encuesta de perspectiva que tienen las mujeres de los servicios públicos, realizada con el apoyo financiero del Banco Mundial, a quien agradezco por la confianza que han tenido para con nuestra institución, de manera que pueda darnos luces por dónde mejorar la prestación de dichos servicios públicos. Quiero hacerles un pequeño adelanto sobre algunos de los resultados de esta encuesta que se presentará en unos minutos. ¿Saben ustedes cuál es el servicio público que se percibe mucho más cuando falta? Pues sí, es el agua. Siendo también la principal preocupación de las mujeres jefas de hogar el corte de electricidad, los cortes de agua, o que se les acabe el gas para cocinar y no poder hacerlo en sus hogares y preparar alimentos. Con esta pincelada quiero dejar la palabra a los otros miembros del panel. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Ana por su intervención. Vamos entonces a escuchar a continuación a don Roberto Jiménez, el doctor Roberto Jiménez Gómez, regulador general. Bueno, muy buenos días a todas y todos, muy agradecidos con el Banco Mundial, con Mariano y su equipo, todas las personas que han estado trabajando, Rafaela, don José Vicente del PNUD que ha estado en actividades nuestras, a todos y todos ustedes por permitir lograr esta primera encuesta, una encuesta que permite definir línea base y sobre todo plantear un asunto, un problema, una dimensión que muchas veces pasa desapercibida. Cuando un ente regulador se concentra solo en supuestamente lograr el second best, en disminuir la falta de competencia o dar tarifas, está dejando de lado una dimensión, sobre todo en nuestros países latinoamericanos o en vías de desarrollo, que es importantísimo, y es que esos servicios públicos los reciben seres humanos con asimetrías en diferentes ámbitos, y la famosa heterogeneidad estructural latinoamericana que se presta y se presenta cada vez más, ¿verdad? Cuando estudiábamos, analizábamos eso en la perspectiva productiva y hoy lo vemos en todos los ámbitos nuevamente, plasmada en la dimensión de la conectividad, por ejemplo, donde hay sectores conectados al mundo plenamente y otros que no tienen acceso siquiera a un internet de unos minutos. Eso igualmente se lleva al ser humano y dentro de ello la mujer, que generalmente en nuestra América Latina también ha sido la que tiene que cargar con todas las costas del proceso
de limitaciones que tienen, sobre todo en el medio rural. La encuesta que se presenta muestra esas situaciones, cómo la mujer tiene que tratar de ahorrar recursos. Es generalmente la que paga y paga en efectivo porque seguramente no tiene posibilidad de bancarizarse. Es un reto también. Vean ustedes que aquí, sin tener que ver ese servicio, estamos viendo una brecha de que las personas no se pueden bancarizar, no tienen acceso generalmente, por tanto, a la internet para procesar los datos y son las que tienen que andar haciendo los pagos y tienen que manejar todo el medio de su hogar en situaciones de limitaciones. Los servicios públicos son fundamentales, el agua sin ninguna duda, pero recordando los viejos tiempos, el acceso a la cocción es súper importante. En Centroamérica y el Caribe hemos tenido problemas de deforestación fortísimos en años atrás por el problema de la cocción, donde la leña era el medio básico para la cocción y las mujeres y los niños eran los que tenían que andar recogiendo leña para la cocción. Hoy hay otro servicio que es GLP para poder hacer la cocción, pero también se convierte en una limitación socioeconómica el poder tenerlo. Nosotros en los estudios de calidad de servicio público hemos encontrado faltantes en los cilindros de gas que podían proveer una semana a una familia tipo. Eso significa que, en otras palabras, los prestadores le están quitando a familias generalmente pobres y de medio rural y a las mujeres sobre todo una cantidad de una semana de cocción o de brindar un servicio. Por ello, los programas de calidad son fundamentales. Por ello, trabajar conjuntamente es de gran relevancia. Yo creo que esta encuesta viene a darnos esa línea base que se mencionaba antes, pero abre una perspectiva de dimensiones de análisis que a veces están ocultas o que las mismas instituciones o las agendas de política pública dejan por fuera. Creo que esto es un medio para volver a plantear en las políticas regulatorias, en los instrumentos regulatorios estos aspectos, pero sobre todo de que haga visible una problemática que es real y que está en el medio rural y afectar a la mujer en el medio rural o en los centros más pobres de las zonas periféricas, significa afectar a los niños, a las niñas, y por tanto es de vital importancia lograr que esta línea base nos permita trabajar con políticas públicas inclusivas, coherentes y bien focalizadas para que esa línea base podamos analizarla a futuro y ver que esas brechas se reducen para bien de la sociedad costarricense, para bien de las mujeres, para bien de la igualdad, para bien de las familias en todos los sectores, sobre todo los más vulnerables. Esta es parte de un esfuerzo de humanizar la regulación, de un proceso donde ponemos al usuario en el centro de la regulación, es concretar en carne y hueso las personas usuarias y de que estas personas usuarias son mujeres en un alto porcentaje que tienen limitaciones económicas, que tienen problemas de accesibilidad a una gran cantidad de servicios y que esos servicios son determinantes para el bienestar de una familia en diferentes medios, generalmente el rural o el medio periférico de Costa Rica, donde necesitamos, por tanto, darles mejores tarifas y mejor calidad, mejor accesibilidad para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos. Bienvenidos, muy agradecidos de nuevo con todos ustedes, con el Banco Mundial, con todos los que participaron en este proceso del PNUD, ya que con ustedes hemos podido ir sumando una agenda inclusiva, una agenda por el desarrollo a partir de la regulación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto, por sus palabras. A continuación, le solicito a don José Vicente Troya y su intervención para este evento. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y todos en esta mañana. Quiero saludar muy especialmente a la señora Ana Lorena León, presidenta de la Junta Directiva de ARECEP, a don Roberto Jiménez, regulador general de esta institución, a Stephanie Gil, gerente de energía del Banco Mundial, a la señora Saskia Salas, coordinadora del Departamento de Investigación e Información del Instituto Nacional de las Mujeres, a Eileen Díaz Gutiérrez, coordinadora de la Comisión Institucional de Género del ARECEP, señoras y señores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión
institucional de género y personal de ARECEP, representantes de las diferentes instituciones y organismos de cooperación internacional, amigos y amigas que nos acompañan hoy y que nos siguen también por redes sociales. Como representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, PNUD, es un honor para mí y nuestro equipo ser partícipes hoy de esta presentación de resultados de la encuesta sobre percepción de las mujeres en los servicios públicos como parte del camino necesario y robusto de la implementación de la política de igualdad de género de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en Costa Rica. Estos esfuerzos que de manera decidida ARECEP viene realizando son ejemplo, inspiración y ruta para las instituciones públicas de Costa Rica, los entes reguladores de la región iberoamericana y punta de lanza hacia el mundo, al ser pionera en establecer la relevancia del vínculo entre las mujeres y los servicios públicos y mostrar cómo es posible implementar un camino claro hacia la igualdad efectiva de género como una nueva visión de la regulación en el siglo XXI. Visión que tiene como rostro un rostro humano y está centrada en las personas usuarias de los servicios, especialmente reconociendo la realidad diferenciada para las mujeres en su diversidad. Muchas gracias a ARECEP por dar este firme paso hacia adelante. Como ustedes conocen, los efectos sociales y económicos de la pandemia, sumados a las crisis de pérdida de biodiversidad y la emergencia climática, están teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres en todas las latitudes y además están profundizando las desigualdades históricas preexistentes en ellas, que perpetúan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación. Por ello, y como bien resalta una de las conclusiones del 65º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW 65 por sus siglas en inglés, es urgente fortalecer la capacidad de las instituciones gubernamentales para diseñar, recopilar, analizar y difundir datos de alta calidad, confiables y oportunos, desglosados por sexo y asociados a ingresos, edad, origen étnico, situación migratoria, condición de discapacidad, ubicación geográfica y otras condiciones que aumentan la vulnerabilidad y la exclusión de las mujeres, con la intención fundamental de apoyar el diseño, implementación y seguimiento de políticas destinadas a mejorar la toma de decisiones tanto en el corto como mediano y largo plazos, y como estrategia correcta para hacer frente a la recuperación de la crisis sanitaria y a la reactivación económica. Como premisa, desde PNUD tenemos la certeza que mediante los resultados de la encuesta que conoceremos hoy, ARECEP, las empresas y las instituciones vinculadas a los servicios públicos tienen a disposición un cúmulo de información de calidad, confiable y oportuna para la urgente y necesaria toma de decisión orientada a acelerar el cierre de las brechas de género en la prestación de los servicios públicos. Como lo señala el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 de nuestra organización, el PNUD, las brechas de género en el mercado laboral y las horas de trabajo no remuneradas dedicadas a la actividad de los cuidados, que implican directamente el acceso y uso de servicios públicos, continúan poniendo a las mujeres en un campo de juego que es desigual. Urge, por tanto, construir mejor hacia el futuro, build forward better, y esta es la premisa de recuperación de la que partimos en el PNUD, como noción de respuesta política estratégica y multidimensional para hacer frente a los desafíos que enfrentamos, y a la que atiende la política de igualdad de género de ARECEP. Por eso, nuestra comprensión, los servicios públicos de calidad, equitativos e inclusivos, sumados a la ruta hacia una economía verde, tan urgente como lo acaban de mostrar los resultados de la COP26 sobre cambio climático, deben colocar en el centro a las mujeres desde sus necesidades reales, apuntando hacia la igualdad efectiva de género en sus programas, así como es esencial esto para alcanzar los objetivos que nos llevan a un verdadero desarrollo humano sostenible y una mejor recuperación. ¿Cómo logramos esto de manera efectiva? Precisamente como lo está haciendo ARECEP, que es ejemplo de construir mejor hacia el futuro.
y hoy se convierte en estandarte de cómo se pueden plasmar los objetivos de desarrollo sostenible en la accionar, al ofrecer a Costa Rica información veraz sobre cómo las mujeres usan, acceden y consumen los servicios públicos en el país. Datos e información que nos permitirán y servirán para hacer frente a las desigualdades históricas y actuales que viven las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en mayor situación de exclusión y vulnerabilidad. Dando este paso sumamente importante, promoveremos servicios públicos con perspectiva interseccional de género. Y en esta tarea reafirmamos el compromiso de PNUD a seguir trabajando con ARECEP, poniendo a disposición de ustedes nuestros recursos, conocimientos y experiencia para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los servicios públicos. Muchas gracias. Muy amable, don José Vicente, muy amable por sus palabras. Esta encuesta fue posible gracias al apoyo que nos dio tanto técnico como económico el PNUD, entonces muchísimas gracias por ese apoyo. A continuación, les vamos a presentar los resultados obtenidos en esta encuesta a cargo de Helen Díaz Gutiérrez, coordinadora del Comité Técnico de Género de la ARECEP. Entonces le voy a pedir a Helen que nos comparta. Buenos días a todas y todos. Realmente solo falta modo presentación y listo. Sí, sí, listo. Muchas gracias, Perfecto, Carolina. gracias. Buenos días a todos y todas. Es un gusto definitivamente para nosotras estar el día de hoy presentando los resultados de esta encuesta, que para nosotras en su momento, a inicios del año, era un gran reto poder contar con una línea base que nos permitiera tener datos verídicos de cuál era la perspectiva que tenían las mujeres sobre los servicios públicos regulados por la autoridad reguladora, que como lo han colocado las personas que me han antecedido, teníamos pocas líneas bases a nivel país sobre esta situación, lo que nos demandaba definitivamente la generación de resultados o de datos para la posible toma de decisiones en cuanto a política pública regulatoria y incluso también la gestión de los servicios públicos regulados en los territorios del país. Definitivamente, bueno, quisiera también agradecer al Banco Mundial porque esto fue gracias y fue posible gracias al apoyo técnico y económico del banco que creyeron en este proyecto y que hoy estamos colocando los resultados de esta encuesta que estamos seguras va a servir a nivel país, no solo de la autoridad reguladora, sino también a quienes hacen política pública en materia de servicios públicos y de género. Con relación a los aspectos metodológicos de esta encuesta, bueno, es importante indicar, como bien lo colocaba el señor regulador general, que la ARECEP ha venido trabajando sus últimos años en una visión de la regulación para el siglo XXI definitivamente con rostro humano y enfocada en los distintos tipos de usuario. En este sentido, la variable género va a jugar un papel preponderante al reconocer que las mujeres experimentan el acceso, uso y gestión de los servicios públicos de manera diferenciada. Este es un elemento que no nos habíamos preguntado antes y peor aún no habíamos investigado antes. ¿Cómo es que las mujeres se acercan, usan y gestionan los servicios públicos de manera diferenciada? ARECEP ha sido pionera en América Latina como una entidad reguladora que cuenta con una política de género y ahora pues una entidad reguladora que además cuenta con líneas base mucho más claras sobre la situación de las mujeres en cuanto a los servicios públicos. Como les decía, pues contábamos con poca información sobre la perspectiva y necesidades de las propias mujeres como usuarias de los servicios públicos. Ustedes saben, la autoridad reguladora regula más de 35 servicios públicos, de manera que está en el día a día de nuestras familias, de nuestros trabajos, y queríamos saber cuál era la perspectiva y las necesidades propias de las mujeres para poder contar con información para el diseño de servicios públicos sensibles al género. ¿Cuál era el objetivo general de la encuesta? Realizar una encuesta a nivel nacional para medir esas condiciones de acceso, uso y consumo de los servicios públicos de agua y energía. En este caso, analizamos 4 servicios públicos regulados: la electricidad, el gas y el combustible, para el desarrollo de líneas de acción específicas con enfoque de género y variables asociadas a las interseccionalidades de los servicios públicos regulados por la ARECEP. En cuanto a la metodología, bueno, les decía, tuvimos 4 servicios cubiertos: de electricidad, el agua, el gas
y las estaciones de servicio o el combustible. La población estudio mujeres de 18 años o mayores residentes en Costa Rica. Hubo una cobertura nacional. Esto es muy importante. Queríamos también saber cuáles eran esas diferencias de las mujeres en la zona rural, en la zona urbana, mujeres adultas, mujeres más jóvenes, mujeres amas de casa, mujeres que trabajan fuera del hogar, etc. Tuvimos, bueno, el tamaño de la muestra era un mínimo establecido de 800 entrevistas. Se alcanzaron 905 entrevistas como muestreo aleatorio, un margen de error del 3.3% y un nivel de confianza del 95%. Tuvimos cuotas de control como grupo etario, zona de residencia, urbana o rural, el rol de la mujer, si era jefa de hogar o no lo era. Y bueno, tuvo la encuesta un enfoque cuantitativo, fue a través de entrevistas telefónicas y con un cuestionario estructurado. La fecha del trabajo de campo se realizó del 6 al 30 de julio de este mismo año. ¿Cuál fue el perfil de las entrevistadas? Aquí empezamos a ver cosas interesantísimas que definitivamente van a ayudarnos en el diseño de política pública. Vemos cómo la mayoría de mujeres entrevistadas son el 40% alrededor, jefas de hogar, que están en condición de estado civil, divorciadas, separadas o viudas. El 79% de estas mujeres entrevistadas tienen hijos. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver cómo la tenencia de hijos va también a colocar a las mujeres en una sensibilidad distinta con relación al uso y al consumo de los servicios públicos residenciales. Y bueno, 3 de cada 10 mujeres entrevistadas tienen solamente estudios de primaria y estas diferencias se ven mucho más marcadas según la zona donde viven, si es rural o es urbana, y también si son jefas de hogar o no lo son, y por supuesto también la edad de las mujeres. ¿A qué se dedican las mujeres entrevistadas? Vemos como el 38% son administradoras del hogar y este porcentaje aumenta considerablemente en la zona rural. Y con relación a las mujeres que trabajan fuera del hogar, el 30% trabajan fuera del hogar, 7% están en condición de desempleo y 25% estudian o están pensionadas. El nivel de ingreso del hogar, vemos como en la zona rural alrededor del 50% de las mujeres entrevistadas tienen ingresos de 200,000 colones o menos, el 50% en la zona rural. Y con relación a las jefas de hogar, el 42% son familias que tienen ingresos de 200,000 colones o menos. Acá vemos 2 vulnerabilidades importantísimas, ¿verdad? O sea, cómo los hogares con menos ingresos están en la zona rural y además están jefeados por mujeres. Vemos esto es un elemento fundamental para poder ir identificando cómo entonces se relacionan las mujeres con el uso de servicios públicos a nivel domiciliar. Acá los datos son clarísimos, el 97% de las mujeres entrevistadas hacen trabajos domésticos vinculados con el uso de servicios públicos. Aquí estamos hablando de cocinar, lavar ropa, lavar los platos, limpiar la casa. El 97% de las mujeres. Y vemos un tema importantísimo, que no hay diferencias en el tema de los roles y de los roles domésticos en las mujeres que viven en la zona urbana y en las mujeres que viven en la zona rural. Acá podemos ver cómo las mujeres, no importa en la zona donde vivan, se dedican definitivamente a los oficios domésticos. Vemos cómo también los labores de cuidado son súper importantes, ¿verdad? O sea, muchísimas mujeres definitivamente tienen labores de cuidado y las madres, o sea, las mujeres que tienen hijos definitivamente usan en promedio más horas para tanto para los trabajos domésticos como para las labores de cuidado. Con relación específicamente a la fuente de energía para cocinar, vean qué interesante. En la zona rural, el 83% de los hogares entrevistados usan gas para cocinar. Y mientras que en las mujeres más jóvenes, o sea, el grupo etario de 18 a 24 años, el 68% también usa gas para cocinar. Vemos en el grupo etario de 60 o más, o sea, las mujeres con más edad usan el 54% de electricidad, o sea, generalmente usa electricidad para cocinar, o es donde más se usa electricidad, pero muy marcado definitivamente en la zona rural y la urbana el uso del gas. El 83% en la zona rural, mientras que
en la zona urbana el 56% usa la electricidad para cocinar. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque son los servicios públicos regulados por la ARECEP y definitivamente aquí estamos viendo entonces cómo y cuáles son las usuarias de los servicios públicos que estamos regulando. ¿Qué pasó con el servicio de electricidad? Que es el primer servicio que vamos a analizar con resultados importantísimos. Vemos entonces cuáles son las personas abonadas del servicio, o son las mujeres más bien abonadas del servicio. Solamente el 35% de las mujeres entrevistadas son abonadas del servicio, o sea, el servicio de electricidad está a su nombre. Vean qué interesante, ¿verdad? Y estos son datos importantes, por ejemplo, para nuestros operadores de servicios. Solamente el 35% son abonadas. Un poco aumenta este porcentaje en la zona rural, donde el 41% son las abonadas directas del servicio, y aumenta considerablemente en las mujeres divorciadas o separadas, donde el 50% son las abonadas del servicio, y por supuesto que las mujeres que tienen el rol de jefa de hogar también aumenta el porcentaje, que es el 50% de las mujeres abonadas del servicio. ¿Por qué las mujeres no están siendo las abonadas directas del servicio? Bueno, esto es una pregunta importantísima para nosotros como ente regulador. Solamente de todas las mujeres que no tienen el servicio a su nombre, les preguntamos que si habían tratado de adquirir el servicio. El 82% nos dijeron que no. Solamente el 18% dijeron que en algún momento habían intentado adquirir el servicio a su nombre, y vean por qué la mayoría o muchas de estas nos indicaron que no había sido posible. Y están vinculadas a motivos importantes para nosotros. Por ejemplo, el exceso de trámites y exceso de requisitos que se le ponen a las mujeres para poder adquirir el servicio de electricidad a su nombre. Un tema fundamental, que aquí vemos una brecha de género importantísima vinculada con que la propiedad debe estar a su nombre, ¿verdad? Entonces, obviamente, muchísimas mujeres sabemos que no tienen las propiedades a su nombre, las propiedades están a nombre de otras personas, por lo cual es una traba inmediata para poder acceder a ser la abonada directa del servicio. Y bueno, y en otros casos, elementos vinculados con los recursos económicos, que no tienen los recursos para poder hacer los trámites. Y hay un 5% todavía que indica que por lejanía o por lejanía al operador del servicio no han podido hacer los trámites. ¿Qué pasa con el pago de la electricidad? En promedio, las mujeres o las familias entrevistadas pagan 22.300 colones por electricidad cada mes. Esta variable es alta, pero vemos una diferencia muy importante en la zona rural. En la zona rural pagan casi 6.000 colones menos. Esto también porque si nos recordamos cuál es, por ejemplo, la principal fuente de cocinar de la zona rural, recordaremos que es el gas. Entonces, por ahí también vemos algunos elementos de por qué en la zona rural las familias están gastando menos consumo en electricidad. La preocupación por no contar el pago. Le preguntamos a las mujeres si les preocupaba al finalizar del mes no poder contar con el pago para la electricidad. Y vean qué importante, en todos los grupos, no importa, en este caso, sobre todo las jefas de hogar, tienen una preocupación muy alta de no contar con el pago al final del mes para pagar la factura. El 61% de las mujeres entrevistadas tienen esta preocupación, y esta preocupación es mayor definitivamente en las mujeres que son madres o que tienen menos ingresos en el hogar. Acá hay una pregunta importantísima también, que es cuál es la facilidad de pago, la facilidad que tienen las mujeres para comprender la factura del servicio, o bien cuál es el conocimiento de cómo se calcula la tarifa de electricidad. Y vean, los datos son increíbles. El 70% de las entrevistadas afirman no tener casi ningún conocimiento en cómo se calcula la tarifa de electricidad. Es casi que nos decían las mujeres, es un acto de fe, ¿verdad? Yo creo que lo que me están cobrando es lo que es, ¿verdad? No tienen conocimiento el 70% de las mujeres, y con relación a si es fácil o no comprender la factura, solamente el 15% indicaron que era fácil. Más del 40% nos dijeron que era muy difícil comprender o leer el recibo de electricidad. Acá vemos elementos fundamentales también que ya nos empiezan a arrojar qué está sucediendo con la información que les estamos dando a las mujeres en cuanto no solo cómo se calcula la tarifa, sino también cómo se leen las tarifas del servicio.
¿Cuáles son los medios de pago que utilizan las mujeres para pagar la electricidad? Vean qué interesante, la mayoría de mujeres usan el efectivo. En la zona rural, el 70% de las mujeres usan efectivo para pagar el servicio de electricidad. Esto aumenta un poquitito, disminuye un poquitito en la zona urbana, donde solamente el 53% paga con efectivo, que también sigue siendo un porcentaje alto. Y en cuanto a las mujeres que administran el hogar, vemos un 68% mujeres pagando con efectivo. El segundo medio de pago utilizado es la transferencia en línea y esto aumenta un poco en las mujeres que trabajan. Las mujeres que trabajan usan un poco más la transferencia electrónica para pagar el recibo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la mujer cuando hay un corte inesperado de electricidad? ¿Qué pasa con las mujeres? Porque vemos que ya nos dimos cuenta que son las mujeres las principales usuarias del servicio de electricidad en los hogares, y entonces les preguntábamos, bueno, ¿qué pasa si en su casa hay un corte inesperado? ¿Cuál es su principal preocupación? Y acá las mujeres nos indicaron definitivamente que la principal preocupación es no poder cocinar o no poder preparar los alimentos de su casa. En segundo, pues que se quemen los aparatos eléctricos, ¿verdad? Y con relación a las mujeres más jóvenes, hay preocupaciones más por no tener cómo trabajar y no tener cómo estudiar, esto en el rango de las mujeres más jóvenes, y en las mujeres de 60 años o más, la oscuridad es la principal preocupación. Pero vean qué interesante cómo las preocupaciones de las mujeres están 100% vinculadas al trabajo doméstico o al trabajo de cuidados. La satisfacción del servicio eléctrico. ¿Están las mujeres satisfechas con el servicio eléctrico que reciben? Bueno, hay un alto grado de satisfacción, pero cuando vamos a ver qué es lo que las mujeres les puede estar dificultando, o más bien a dónde están los elementos de dificultad con relación al servicio eléctrico, vemos como la principal queja de las mujeres son los medios disponibles para hacer reclamos o consultas al operador del servicio de electricidad. Están muy bien puntuadas la infraestructura de las oficinas de los operadores de electricidad, ahí no hay muchas quejas, pero sí el tema de la continuidad del servicio es un elemento que las mujeres ven como oportunidad de mejora. Les preocupa muchísimo a las mujeres las interrupciones frecuentes del servicio de electricidad. Un tema fundamental que vamos a ver a lo largo de todos los servicios analizados. Son las mujeres las principales interesadas en los hogares en términos de diseñar y hacer prácticas de ahorro en todos los servicios públicos regulados. Vemos como el 70% de las mujeres entrevistadas dicen aplicar prácticas importantes de ahorro en términos del consumo eléctrico. Son las que están diciendo en la casa: apague el bombillo, no abra tanto la refrigeradora, tienen formas de usar menos la lavadora, en términos de la cocina, tratan de utilizar el gas para cocinar, etcétera. Entonces, son las mujeres, pareciera, como roles en el hogar, o la que tiene fundamentalmente en el hogar el rol de los hábitos de consumo para ahorrar la electricidad, definitivamente. Esto baja considerablemente estos hábitos de ahorro en las mujeres que no tienen hijos y en las mujeres con menos edad. Las mujeres con hijos, jefas de hogar y con más edad tienen el rol definitivamente del consumo más ahorrativo de la electricidad. ¿Qué pasó con el servicio de agua? El servicio de agua nos arroja elementos fundamentales y esto es uno de los que más nos preocupa. Vemos cómo el 95% de las entrevistadas cuenta con tubería dentro del agua, pero aún persisten hogares, sobre todo en el área rural, donde no tenemos tubería dentro de la vivienda, y esto nos parece muy importante, pero además muy alertador para el país, ¿verdad? El 1.1% de las mujeres indican que deben cargar o jalar el agua de otro lugar para poder contar con el agua en sus hogares. Bueno, y aquí dice, por ejemplo, que en la mayoría de los casos esa labor tarda entre 10 minutos y 20 minutos cada día, ¿verdad? Para jalar el agua de otro lugar. Otro elemento que nos parece muy importante en cuanto al servicio del agua es que todavía persiste un 3%, un 3.3% de mujeres que obtienen el agua
por medio del río, quebrada, naciente o pozo. O sea, no se abastecen de un proveedor regulado o municipal, y esto tiene una mayor incidencia en la zona rural. Cuando les preguntamos a estas familias por qué traían el agua del río, la quebrada, la naciente o el pozo, nos indicaron que la mayoría de los casos es porque no tienen un acueducto cercano a su hogar. Estos son elementos de verdad muy importantes en cuanto a cuando nos analizamos temas de universalidad del servicio y calidad del servicio del agua. Personas abonadas del servicio, muy similar a los datos de electricidad, solamente el 29% de las mujeres tienen el servicio de agua o son las abonadas directas del servicio de agua, e incluso es menor que en el tema de electricidad. Aumenta un poquitito en la zona rural y también aumentan las mujeres que están divorciadas o separadas, que el 44% son las abonadas directas del servicio de agua. Al igual que en electricidad les preguntamos por qué no eran las abonadas y si habían hecho algún esfuerzo o intento por ser las abonadas directas. Solamente el 15% nos dijeron que sí, que habían hecho los trámites para ser las abonadas del servicio. Y al igual que con electricidad nos indicaron elementos delimitantes para no poder ser las abonadas. Elementos como excesos de requisitos, trámites y trabas, que la propiedad debe estar a su nombre, ¿verdad? Esto es una traba fundamental para nuestras mujeres para poder ser las abonadas directas, y que temas vinculados con plano, registro civil, no tienen pajas, no hay medidores de agua o están muy lejos de acueductos, que no hay un acueducto cercano. El monto de pago por agua, acá disminuye considerablemente el monto que pagan estos hogares mes a mes por el servicio de agua. En este caso el promedio es de 13.800 colones de agua por mes. Y interesante acá, porque si recordarán en electricidad hay una diferencia muy importante de las familias en la zona rural y en la zona urbana en cuanto a el monto que se paga por electricidad. Vemos que en el tema de agua no hay tanta diferencia. La diferencia entre las mujeres del área rural y las mujeres del área urbana, no hay mucha la diferencia en cuanto al consumo o a la tarifa que se paga mes a mes de agua. La preocupación de no contar con el pago es similar a la electricidad. Hay mucha preocupación de las mujeres por no contar con el pago, que si bien es cierto es menor que la preocupación que en el servicio de electricidad, por supuesto porque el servicio de electricidad es más costoso, pero aún así el 54% de las mujeres les preocupa muchísimo no poder contar con el dinero para poder pagar el agua al final del mes. Y bueno, por supuesto que esta preocupación se ve mucho más clara en las mujeres jefas de hogar, mujeres madres, diferencia que las mujeres más jóvenes que tal vez no están tan preocupadas por este elemento. Conocimiento de cómo se calcula la tarifa y la lectura de la tarifa de agua, bueno, muy similar a los datos también de electricidad. El 66% de las mujeres dicen no tener idea de cómo se calcula la tarifa de agua, y también alrededor del 40% de las mujeres dicen que es muy difícil poder leer la factura de agua también. Aquí hay mucho desconocimiento entonces de las mujeres en cuanto a la lectura de las facturas de los servicios públicos y a la forma de cálculo de las tarifas también. Medios de pago idéntico a la electricidad. Las mujeres pagan fundamentalmente en efectivo el agua, ¿verdad? Acá el 64% lo hace en efectivo y el 23% lo hace por transferencia electrónica. Acá vemos cómo las mujeres que trabajan usan un poquitito más la transferencia electrónica como medio de pago, pero fundamentalmente, nuevamente vemos en lo rural el uso del efectivo como el principal elemento de pago. Preocupaciones a un ton corto del agua. Bueno, preparar los alimentos. Sigue siendo la gran preocupación de las mujeres de no contar con el agua, ¿verdad? La limpieza de la casa y el aseo personal es la segunda gran preocupación de qué pasa si hay un corte inesperado de agua. Y bueno, por supuesto que hay solamente un 10% que dice no preocuparse de nada, pero sí hay nuevamente vemos cómo las preocupaciones de no contar tanto con la electricidad o del agua están vinculadas con los oficios domésticos de las mujeres.
Nuevamente, las mujeres como que tienen fundamentalmente el rol del ahorro en la casa. Vean qué interesante, nuevamente las mujeres tienen 66% de las mujeres dicen aplicar prácticas de ahorro en sus hogares, en este caso del agua, ¿verdad? Vemos cómo dicen que cierran tubos, duchas cortas, cierran el tubo a lavar los platos, a lavarse los dientes, arreglan fugas, porque definitivamente hay una necesidad o una importancia latente de bajar el consumo de agua para poder pagar menos al final del mes. ¿Qué pasa con el gas? Vean qué interesante, vimos cómo las mujeres, y sobre todo en la zona rural, fundamentalmente usan el gas para cocinar, entonces esto se convierte definitivamente en un servicio muy importante para los hogares costarricenses, sobre todo los jefeados por mujeres. El 63% de los hogares usan el gas, y eso aumentaba, ¿verdad? Como habíamos visto, a un 83% en la zona rural, y de estos casos, de todo este 63% que usa el gas en la casa, el 99% lo usa para cocinar. Ese es el principal uso que tienen en los hogares el gas domiciliario. ¿Dónde se compra el gas? Bueno, vean, el 61% indican comprarlo en el supermercado o la pulpería. Esto aumenta al 75% en las zonas rurales. En las zonas rurales, fundamentalmente, las mujeres compran el gas en el supermercado o en la pulpería. En la zona urbana aumenta un poco más las mujeres que compran directamente en la distribuidora de gas, y también aumenta el servicio a domicilio en la zona urbana. En la zona rural fundamentalmente se compra en el abastecedor más cercano. La preocupación de no contar con el pago es mucho menor a el agua y a la electricidad, pero sigue siendo una preocupación de las mujeres no poder contar con el pago para poder comprar el siguiente cilindro, por supuesto porque está vinculado nuevamente porque es la fuente de gas la fuente para cocinar, de energía para cocinar. Entonces, pues sí, claro que hay una preocupación, pero esta preocupación definitivamente sube nuevamente en las mujeres jefas de hogar y por supuesto en las zonas rurales, porque es donde más se consume el gas. La persona encargada de la compra. Vean, aquí vemos un tema muy interesante ya en patrones de consumo con relación al gas a nivel domiciliar. Vemos como el 48% de las entrevistadas son las encargadas de comprar el gas. ¿Ok? Entonces vemos acá un porcentaje importante, casi el 50%, el 52% lo hace otra persona del hogar, otra miembro del hogar, pero el 48% lo hacen las mujeres. Pero hay una diferencia entre quien compra el gas y quien lo cambia en la casa. Porque entonces vemos que el 48% lo compran las mujeres, pero solamente el 31% cambia el cilindro de gas en la casa. Generalmente el 30% el cambio lo hace su pareja, cónyuge o algún hijo, alguna otra persona del hogar, que generalmente es un hombre. Entonces vemos cómo las mujeres lo compran, pero ya el proceso de cambio no necesariamente son las mujeres que lo hacen. Medios de pago, nuevamente el efectivo ganó, ¿verdad? Es más, si ven, fundamentalmente se usa el efectivo, casi un 93% en la zona rural usa el efectivo para pagar el cilindro de gas. Y vemos donde baja un poco, acá ya se coloca el Simpe Móvil, por ejemplo, como un medio de pago, ¿verdad? Es el segundo método de pago para comprar el cilindro de gas. Preocupaciones si no cuentan con el gas, ¿verdad? Bueno, definitivamente no poder cocinar. Nuevamente es la gran preocupación de las mujeres de no contar con los servicios públicos y bueno, elementos vinculados con, por ejemplo, cambiarlo, ¿verdad? Que les preocupa un poco que se les acabe el cilindro y que no haya nadie en la casa que les pueda ayudar para cambiar el cilindro. Esa es una preocupación importante, que está también vinculado con la seguridad del cilindro y elementos importantes de calidad. La satisfacción con el servicio del gas, hay un tema importante acá, vemos cómo las mujeres están insatisfechas con los medios disponibles para hacer reclamos o consultas en cuanto al tema del gas. El estado de los cilindros es una gran preocupación también de las mujeres y bueno, en menor medida elementos como los medios de pago, realmente hay una satisfacción importante. Bueno, y esto es importante, acá ya vemos cómo las mujeres dicen que no califican también la infraestructura de los lugares donde venden el cilindro como apropiadas o seguras para las mujeres cuando llegan a comprar el cilindro de gas.
Prácticas de ahorro, nuevamente, dicen las mujeres practicar mucho prácticas de ahorro para que el cilindro dure lo más que puedan. Disminuye un poco el porcentaje de prácticas de ahorro con relación al agua o a la electricidad, pero sigue habiendo un 58% de mujeres que dicen que hacen todo lo posible para ahorrar el cilindro y que pueda durar más su vida útil. ¿Qué pasa con el servicio del combustible? Bueno, acá vemos importantes diferencias ya de la zona rural, la zona urbana y también del consumo y uso de las mujeres. Solamente una de cada cuatro mujeres entrevistadas conduce un vehículo. Acá vemos una diferencia importante. Las mujeres no están siendo las fundamentales usuarias del servicio de combustible porque no necesariamente son las mujeres quienes conducen vehículos. Este elemento definitivamente aumenta o disminuye más bien en la zona rural, donde solamente el 18% de las mujeres entrevistadas conduce en la zona rural versus un 25% en la zona urbana. Monto del combustible, bueno, es un poquito mayor la tarifa del combustible y acá vimos elementos interesantes de cambio de hábitos de cómo pagan en la rural y en lo urbano. En la rural dicen las mujeres que pagan 10,000 colones cada vez que van a cargar el combustible a la estación de servicio, mientras que en la zona urbana generalmente pagan de 10,000 a 20,000 colones la recarga de combustible en el vehículo. Medios de pago, bueno, la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito ya se colan, ¿verdad? A diferencia del efectivo, ya acá en este servicio público ya no se usa tanto el efectivo como lo vimos anteriormente, sino que la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito ya se ven como los principales medios de pago para pagar el combustible. Preocupación por no contar con el pago, muchísima preocupación. En este servicio hay mucha preocupación de no tener el dinero para poder cargar el combustible al vehículo, ¿verdad? El 60% manifiestan esa preocupación. Esa preocupación no se ve reflejada en las mujeres más jóvenes, definitivamente no es tanta la preocupación, sino en las mujeres jefas de hogar o las que necesitan el carro para poder ir a trabajar. ¿Y cuál es la satisfacción? Bueno, acá vemos que con relación a la satisfacción del servicio de combustible, la principal queja es el monto que se paga, ¿verdad? Luego la calidad del combustible y la seguridad en las estaciones de servicio. Prácticas de ahorro también, vemos las mujeres indicando que sí, que tratan de usar, el 50% indican tener prácticas de ahorro, de no sacar tanto el carro, usarlo solo cuando es necesario. Entonces vemos acá elementos importantes. Esto disminuye bastante según la edad y el nivel de ingreso. Por supuesto, en las familias con más ingreso, la preocupación no está en latente, pero en las familias rurales, en las familias con menor ingreso, sí hay una preocupación de no contar con, o más bien de tener prácticas de ahorro para el combustible. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones? 95% de las mujeres o más realizan trabajos domésticos vinculados a servicios públicos regulados. Vean cómo se colocan las mujeres como las principales usuarias definitivamente de los servicios públicos regulados a nivel domiciliar. El 38% son administradoras del hogar, esto es muy importante, y son las encargadas del ahorro en la factura y del pago de los servicios públicos. Vean qué interesante. Ser administradora del hogar generalmente son las mujeres las que están pendientes de pagar la factura y de ahorrar o de tener hábitos de ahorro. Más del 40% son jefas de hogar, ¿verdad? Y muchísimas, bueno, casi el 88% tienen hijos y el 66% indican no tener pareja o cónyuge con quien compartir las responsabilidades financieras. Eso quiere decir que este porcentaje de mujeres básicamente son las responsables de contar con el dinero mes a mes para poder pagar los servicios públicos. Entre las jefas de hogar se destaca también el 42% que no generan ingresos de ningún tipo, o sea, por ejemplo, no tienen trabajo fuera del hogar o pensión. Y el 50% de las mujeres cuyo hogar tiene un ingreso de 200,000 colones o menos se encuentran en la zona rural. Nuevamente vemos asimetrías importantísimas entre las mujeres en lo rural y las mujeres en lo urbano. Además de hacer frente al pago de todas las necesidades básicas y el pago de los servicios públicos, estas mujeres, el 27% nos indican que deben pagar también la casa, o sea, son casas en alquiler. Esto hace una presión mucho más grande definitivamente al pago o a los ingresos del hogar.
El 55% son asalariadas de tiempo completo, solamente el 55%, las demás están en trabajos informales. Existe todavía un alto porcentaje de mujeres adultas que solo cuentan con estudios de primaria o menos. Esto es importantísimo. Aquí vamos viendo otra vez las grandes diferencias o las brechas que todavía coexisten con nosotros a nivel país de género, ¿verdad? 1 de cada 4 hogares, al menos hay una persona con dependencia de cuidados permanentes o temporales, y quien cuida a estas personas dependientes son las mujeres. Imagínense, y 3 de cada 4, la misma entrevistada era quien se hacía cargo del cuidado de las personas dependientes. Es destacable que el servicio del agua todavía persiste en personas, hogares sin acceso. Ya repasamos, esto es muy importante y también muy preocupante. El acceso a vehículos que lleva el uso de combustible se aprecia ligado directamente al nivel de ingresos del hogar. O sea, el combustible o el carro definitivamente no es una necesidad básica de los hogares o más bien no está en los hogares con menos ingresos. Se ve más bien vinculado a los hogares con mayores ingresos. Solamente 1 de cada 4 mujeres conducen vehículos. 35% de los hogares tienen solamente el servicio eléctrico a su nombre y solo el 29% del agua. Y aquí yo quisiera rescatar los elementos que nos indicaron las mujeres de cuáles eran las limitantes de no tener el servicio a su nombre, y están vinculados a exceso de trámites, a no contar con la propiedad a su nombre y a los recursos económicos que tienen que destinar para poder hacer el pago, para hacer las abonadas directas. El gas es una fuente importantísima de energía para los hogares. Vemos cómo el gas empieza a colarse como uno de los principales servicios de uso de los hogares costarricenses y sobre todo de los hogares jefeados por mujeres. Acá, pero además vemos cómo las mujeres indican que no saben cómo identificar un cilindro de gas seguro y tampoco saben cómo instalar un cilindro en sus hogares. Entonces aquí hay una brecha de conocimiento importantísima porque es el principal uso de energía para cocinar, pero no hay conocimiento de estas mujeres que son las principales usuarias para que hagan un uso de calidad de este servicio. El gasto de los hogares de combustible y electricidad está directamente vinculado con el nivel de ingreso, o sea, entre más nivel de ingreso, más consumo de electricidad y y combustible. No sucede lo mismo con agua y gas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no importa el ingreso de las familias, la factura de agua y gas sigue siendo la misma. Preocupaciones de nuestras mujeres: contar con el pago del servicio de electricidad y agua es muy alta, definitivamente. Es un dolor de cabeza para las mujeres pensar cómo van a tener al final del mes el dinero para pagar la factura. Y bueno, vemos identificado el rol de las mujeres como las principales encargadas de ahorro de los servicios públicos en los hogares. Muy importante. No hay conocimiento de las mujeres de ninguna manera para el cálculo de tarifas de ninguno, ¿verdad? De ninguno de los servicios públicos regulados, y por supuesto que tampoco de la lectura de los recibos. Y bueno, el pago de los servicios, ya se los decía, está a cargo definitivamente de las mujeres. El 50% de las mujeres está a cargo del pago de las facturas de servicios públicos. Todavía predomina el pago de servicios en efectivo, ¿verdad? Y las mujeres no saben dónde comunicarse para poder hacer reclamos. Aquí hay una brecha de conocimiento importante, nos han indicado no saber dónde comunicarse. La continuidad del servicio, tanto de electricidad y agua, son las principales preocupaciones de las mujeres, que no hayan cortes de electricidad y agua que no estén administrados, porque les preocupa muchísimo para poder preparar alimentos y hacer los oficios domésticos. Ya como última conclusión, y con esto ya voy concluyendo, las mujeres nos dieron elementos importantes, ¿verdad?, de cuáles eran las mejoras que ellas consideraban debían aplicarse en los 4 servicios evaluados. En electricidad definitivamente se coloca la factura, el precio de la electricidad como un factor de mejora. Menos interrupciones, se quejan muchísimo de las interrupciones inesperadas del servicio, y los sistemas de ahorro.
El agua, ¿verdad? O sea, que tener más información sobre los sistemas de ahorro para la electricidad. En el agua, la limpieza y la calidad del servicio es importantísima para las mujeres y la mejor atención al cliente. Hay una demanda importante de las mujeres de recibir mejor atención en cuanto del proveedor de agua. Y bueno, el precio y las interrupciones también se colocan como elementos de mejora. El gas domiciliar, la calidad del cilindro, esto es muy importante, ¿verdad? Y mayor rendimiento del cilindro de gas. Y el combustible, definitivamente el precio, que el precio sea más accesible y la calidad del producto se colocaron como algunos elementos que consideran las mujeres podrían mejorar para poder tener servicios definitivamente más ajustados a las necesidades de nuestras mujeres. Estos son algunos de los elementos que concluyen la encuesta. Yo quisiera indicarles que la encuesta fue muy abarcativa, hay muchísima más información de la que yo les acabo de presentar, interesantísima para la toma de decisiones, no solo de la autoridad reguladora, sino de los operadores, de quienes toman política pública, etcétera, quienes hacen política de mujeres, y quedamos en la mayor disposición no solo de compartir los datos, sino eventualmente de poder trabajar en proyectos que mejoren el día a día y la calidad de los servicios públicos para las mujeres. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Heilen por esta explicación. Le vamos a pedir los comentarios adicionales a Rafaela Sánchez, asesora de género del PNUD, y a Saskia Salas, coordinadora del Departamento Especializado de Información del INAMU. Entonces a ambas les vamos a pedir su participación. Hola, muy buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar en esta parte de comentarios precisamente de este poderoso instrumento que nos presenta hoy la ARECEP. Quiero empezar por ahí agradeciéndole a las autoridades de ARECEP precisamente por hacer parte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de este importantísimo proceso. Y bueno, creo que no podemos iniciar una reflexión sobre comentarios y a propósito de tan importantes resultados, sin no felicitar a ARECEP precisamente por ser pionera en tantos ámbitos, pero especialmente por ser pionera en esta evidencia desde la política hasta ahora, la presentación de estos resultados, cómo es posible acelerar la igualdad de género con acciones concretas, no solo del discurso, sino con acciones prácticas que realmente permitan transformaciones para la realidad nacional y para la realidad nacional diferenciada entre mujeres y hombres. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos una premisa, nuestro representante lo dijo en sus palabras y yo quisiera reiterarlo, que tiene que ver con que no hay desarrollo sostenible sin igualdad de género. Y precisamente, si queremos acelerar el desarrollo sostenible para garantizar que ninguna mujer se quede atrás, necesitamos tener claridad de cuál es esa realidad, precisamente, y cuál es ese vínculo. Y creo los datos que nos acaban de presentar nos dejan, ¿verdad?, una evidencia sustantiva del vínculo que existe entre los servicios regulados y la igualdad efectiva para las mujeres. En tantas dimensiones que quiero detallar precisamente, pero es fundamental para mí de entrada resaltar lo que tiene que ver con la calidad de vida y la dignidad humana. Los servicios que regula la autoridad precisamente dan cuenta de la calidad de vida y de la dignidad de las personas. Son servicios que nos hacen precisamente poder desarrollarnos, ¿verdad?, en múltiples ámbitos. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, por aquello de que quedaran dudas, precisamente, ¿verdad?, ahí vemos la realidad diferenciada y cómo las mujeres precisamente están viviendo un menor acceso a los servicios. Están teniendo muchas más dificultades para tener una vida digna y de calidad por muchísimas variables, ¿verdad?, precisamente que impactan. Transformar los servicios, ¿verdad?, en energía, en agua, en transporte, es fundamental para transformar la realidad. Entonces, nos queda muy claro precisamente por qué es necesario tener esta fotografía y justo y reconocer precisamente este vínculo.
Yo quiero resaltar dos aspectos fundamentales que en esta felicitación a ARECEP por su trabajo, que precisamente ponen en evidencia cómo podemos acelerar el desarrollo sostenible, ¿verdad?, desde las diferentes instituciones públicas. Lo primero es porque ARECEP, ¿verdad?, pone en evidencia cómo se puede cumplir con los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Desde el proceso que ha venido iniciando desde hace muchos años, pero se materializa precisamente con una política de igualdad efectiva para su institución, que permita hacer una transformación, pero al tiempo, y como bien lo señalaba Eileen, ¿verdad?, generar línea base, ¿no? Entonces, estas consideraciones son fundamentales. A veces tenemos la noción de que avanzar en los derechos de las mujeres le corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, aquí tenemos a Saskia Salas, precisamente, en representación de la institucionalidad, y ARECEP nos muestra que es un compromiso de todas las instituciones. La política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 2018-2030, PIEC, precisamente nos muestra, es un compromiso institucional, ¿verdad? Es un compromiso del Estado costarricense, y ARECEP dice, sí, es así, y es posible llevarlo a la práctica. Y por el otro lado, en la misma materia del cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, la generación de esta línea base, la generación de data, precisamente para la toma de decisiones que nos lleven al cierre de las brechas de género. Esto es clave, es clave. Muchas veces, y he estado en múltiples espacios, con múltiples instituciones de múltiples sectores, es que no hay data, es que no hay data, es que el INAMU no produce la data, es que no le toca solo al INAMU, ¿verdad? Nuestras instituciones tienen que tener precisamente ese compromiso de producir la información de la realidad en los servicios que se ofrecen. Y bueno, ARECEP nos muestra, es posible llevarlo, ¿verdad?, a la práctica, es posible hacerlo y poder entonces con esta información hacer las transformaciones necesarias. Precisamente de estos resultados, ¿verdad? Y digo, van a tener el documento a disposición, creo que es un documento clave, ¿verdad?, para múltiples instituciones, empresas, ¿verdad?, y la misma ARECEP, pero consideraciones fundamentales, digamos, de el buen ejemplo que es este instrumento y lo útil que resulta precisamente. Lo primero, si ustedes se dan cuenta, es una fotografía integral. Y para mí esto es clave señalarlo. ¿Por qué integral? Porque da cuenta de cómo acceden, usan y consumen los servicios las mujeres, pero además nos da cuenta de otras consideraciones de la realidad de las mujeres, ¿verdad? Y esa clave integral, precisamente ese abordaje integral, es lo que necesitamos precisamente para conocer la realidad de las mujeres. Otra consideración fundamental tiene que ver con la interseccionalidad. Muchas veces cuando hablamos de las brechas de género nos quedamos en las brechas para las mujeres, pero ¿quiénes son las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuáles son las realidades específicas que viven las mujeres? Por ejemplo, en algo tan importante como la diferencia entre lo urbano y lo rural. Y ustedes vieron los datos, ¿verdad? Nos pone en esta lógica integral en evidencia cómo la realidad es diferenciada, ¿verdad? Hay líneas comunes, ¿verdad?, de las brechas que viven las mujeres, pero la realidad es diferenciada entre lo urbano y lo rural. Y es diferenciada además en el uso, en el acceso, uso y consumo de los diferentes servicios, ¿verdad?, regulados. Y esto es clave, ¿verdad? Precisamente este enfoque territorial, cómo dejamos de pensar con los lentes urbanos y vemos que el país es todo, ¿verdad? No solo la GAM, sino todas las áreas regionales. Y esto es fundamental y quiero resaltarlo como una consideración vital que tiene este instrumento. Otra, ¿verdad?, que caracteriza ambos, digamos, territorios, ¿verdad?, pero que tiene un común denominador y lo venimos diciendo desde el Programa de las Naciones Unidas, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, y ARECEP lo pone hoy con mucha fuerza en los datos en evidencia, cómo los oficios domésticos y de los cuidados siguen siendo una realidad que está determinada para las mujeres, lamentablemente. Y esta determinación viene de la división sexual del trabajo,
esta idea, ¿verdad?, construida de las normas sociales de género, que nos hace sentir que las mujeres tenemos la responsabilidad, casi como si estuviese en la sangre, ¿verdad?, de dedicarnos a el cuidado y los oficios domésticos. Pero vean ustedes, además, el impacto que esto tiene. Entre mayores son las responsabilidades que tienen las mujeres de los oficios domésticos y de los cuidados, precisamente hay una aproximación distinta a los servicios, ¿verdad?, regulados. Y esa aproximación nos da cuenta, con lo que les decía al inicio, de la calidad de vida y la dignidad humana, ¿verdad? O sea, las mujeres están además sobreangustiadas precisamente por cómo dar cuenta en el uso de esos servicios, poder pagar estos servicios por la cantidad de trabajo doméstico y de los cuidados a los que hacen. Otra consideración, se viene reiterando por años, el séptimo informe de la CEDAW a Costa Rica lo establece y tiene que ver con el tema de la tenencia de tierras, ¿verdad? Las brechas que hay en la tenencia de tierras para las mujeres en Costa Rica, en la región y en el mundo, son brutales. Brutales me refiero a 15% versus 85%, 15% en manos de mujeres. Y esto, digamos, según los datos que produjo el Senagro de tierras donde las mujeres producen. ARECEP hoy nos viene a decir, vean el impacto de lo que la tenencia de tierras también se traduce en el acceso a los servicios públicos, en la posibilidad de titular los servicios. Entonces, si los servicios no puedes titularlos, ¿verdad?, no los puedes usar de manera tan efectiva o en las mismas condiciones, ¿verdad?, que las pueden utilizar los hombres. Otra consideración tiene que ver con y las brechas históricas y precisamente quiero centrar el análisis en esto, es que son brechas históricas, ¿verdad?, que impactan los servicios públicos, ¿verdad?, y que tienen que ver con el acceso económico de las mujeres. Vean ustedes solo el detalle de las formas de pago, ¿verdad?, y la diferencia entre lo urbano y lo rural, pero también y precisamente la preocupación que hay. Las mujeres no tienen el acceso económico para pagar los servicios porque están y acceden menos al empleo, ¿verdad?, o tienen menos oportunidades para permanecer en el empleo, y la pandemia de COVID-19 ha agudizado, y precisamente estos datos de ARECEP también tienen una variable súper importante de relevancia política y técnica, por supuesto, en términos de toma de decisión, pero de relevancia política, es mostrarnos acá los impactos de la pandemia también, ¿verdad? Justo como las mujeres están, si no están teniendo acceso al empleo, están sobreangustiadas de cómo van a poder pagar los servicios, ¿verdad? Y esto se lee de los datos, pero es muy importante ponerlo en la relevancia. ¿Por qué? Porque nuevamente nos muestra este vínculo entre el género, ¿verdad?, la igualdad de género y los servicios regulados. Otra consideración fundamental tiene que ver con el acceso a la información y la educación, ¿verdad?, y especialmente las tecnologías de la comunicación y la información, ¿verdad? Ustedes lo vieron, cómo las mujeres tienen, y a mí me gusta esta frase que usa Eileen en la presentación, como un acto de fe. No deberíamos, con algo tan importante, ¿verdad?, como son los servicios públicos y el acceso y el uso y el consumo que se tiene de ellos, hacerlo como un acto de fe, porque no hay la suficiente capacidad, ¿verdad?, de generar información, capacitación y condiciones para que las mujeres puedan leer, ¿verdad?, cuál es el consumo, ver las diferencias de ese consumo, e imaginen, esto se agudice como lo vimos en las zonas rurales, precisamente porque hay una brecha histórica, ¿verdad?, en la educación y el acceso a las tecnologías de la comunicación para las mujeres, ¿no? Lo mismo en el uso de los servicios electrónicos, ¿verdad? Vean ustedes, pudiendo facilitar esto precisamente por las tareas domésticas y de los cuidados que lamentablemente asumen las mujeres, si tuvieran las herramientas, ¿verdad?, para poder acceder a la tecnología y poder gestionar de manera más rápida los servicios, esto se aumenta precisamente como una tarea más que deben cumplir las mujeres. Otra consideración que me parece súper importante, y precisamente en este análisis integral, cómo, ¿verdad?, los datos nos muestran que las mujeres tienen prácticas de más cuidado en el consumo de agua y de la energía. Por poner dos
aspectos fundamentales. Evidentemente, eso también está relacionado a las normas sociales de género y cómo es que se nos educa, ¿verdad?, de manera diferenciada a los hombres y las mujeres, ¿verdad? Pero también tiene otra variable, y aquí quiero resaltar, digamos, dos consideraciones que me parecen fundamentales de esta conclusión, ¿no? Una, como precisamente el cuidado, ¿verdad?, del agua y de la energía se basa precisamente en esta angustia con la que viven diariamente las mujeres de cuánto tengo que pagar. Porque si no tiene las mismas opciones de acceso económico, evidentemente voy a consumir menos o consumir en función de mis posibilidades, ¿verdad? Y ojo, vean lo importante también de la brecha anterior de poder leer bien, ¿verdad?, los recibos, ¿verdad?, la información de consumo. Si yo no sé cuánto estoy pudiendo gastar y lo hago como un acto de fe de que la institución me está cobrando, ¿verdad?, lo justo, ¿verdad?, ojo, ¿verdad?, cómo ellas van a estar mucho más preocupadas por un consumo, digamos, más racional, tanto de la energía como del agua. Y el otro aspecto tiene que ver cómo estas prácticas inciden precisamente, ¿verdad?, en la reducción de los efectos de la crisis climática. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hacemos mucho énfasis precisamente en que son las acciones cotidianas, y bien lo decía el representante, venimos saliendo de la COP26 de cambio climático en Glasgow, ¿verdad? Se necesitan muchos esfuerzos, mucho compromiso, precisamente para no llegar a un escenario de aumento de la temperatura, ¿verdad?, y de los efectos de la crisis, ¿verdad?, donde no queremos llegar, ¿verdad? Y estas acciones que realizan las mujeres, no por las razones necesariamente, ¿verdad?, correctas, me refiero porque están estas otras brechas impuestas sobre las mujeres, tienen un impacto en la reducción de los efectos de la crisis climática. Usar de manera más racional el agua, usar de manera más racional la energía, precisamente reducen estos efectos. Y vean ustedes, vuelvo a señalar la integralidad, precisamente cómo se relacionan los servicios públicos con diferentes ámbitos del desarrollo sostenible. Y justo ya con esto quiero cerrar mi comentario precisamente frente a las múltiples crisis que vivimos, COVID-19, crisis de la pérdida de la biodiversidad, don Roberto lo mencionaba al inicio con el tema de la tala indiscriminada de árboles, ¿verdad?, para el uso, digamos, de la leña en las mujeres, y la crisis climática, que ya mencioné al respecto. Precisamente este instrumento que nos presenta ARECEP, ¿verdad?, esta línea base, esta información es fundamental para la misma ARECEP, pero también para las instituciones públicas de Costa Rica y las empresas. ¿Para qué? Para que aceleremos las acciones en ese análisis integral que nos permita garantizar el desarrollo sostenible para hacer frente a estas crisis, pero teniendo en el centro a las mujeres. La transformación es posible. Vuelvo a felicitar a ARECEP, al Banco Mundial por sumarse y agradecer muchísimo que PNUD se haya podido integrar también a este proceso. Es un honor, y Costa Rica tiene en sus manos en este momento un instrumento de información para hacer transformaciones sustantivas si queremos tener una realidad diferente para todas las personas y en particular para las que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, que son las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Rafaela. Le damos la oportunidad a Saskia Salas del INAMU. Muchas gracias. Bueno, yo primero creo que no hay mucho más que yo pueda aportar de lo que ya Rafaela ha expresado con tantísima claridad. En efecto, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, nosotras celebramos a la ARECEP y este esfuerzo que ha realizado, porque hemos venido insistiendo desde hace varios años en la importancia de producir información con perspectiva de género. Esta no es una obligación nada más bien no es solo una obligación estatal que se deriva de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que han sido firmados y ratificados por Costa Rica, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y otros instrumentos que nos instan a producir y a conocer la realidad de las mujeres, sino que es precisamente la única forma que tenemos de conocer esa realidad de las mujeres diversas que habitan nuestro territorio y cuáles son sus necesidades particulares.
y es que es imposible, si no se cuenta con información de ese 50% de la población que habita en nuestro país, que si no se retoman esas particularidades y se muestra de manera científica, transparente y confiable, no podemos generar política pública efectiva y eficaz para mejorar la calidad de vida de nuestra población general. Porque cuando mejoramos la calidad de vida de las mujeres, estamos aportando a la calidad de vida de la población en general. No es un favor que nos hacen a las mujeres, no es un privilegio que nos dan a las mujeres mejorar nuestra calidad de vida. Es que cuando vivimos en una sociedad como la nuestra, en donde todas las personas estamos interconectadas e interactuamos de manera constante, mejorar la calidad de vida de las mujeres implica un mejoramiento de toda la población. Como se ha señalado en distintos espacios de diálogo a nivel nacional e internacional, entonces, precisamente uno de los desafíos que enfrentamos para poder eliminar diferentes formas de discriminación hacia las mujeres es el fortalecimiento de la generación de estadísticas desagregadas por sexo y de estadísticas con perspectiva de género, que no es lo mismo, ¿verdad? Necesitamos entonces conocer sí de cerca cuáles son las percepciones, cuáles son las realidades de las mujeres. Y esto constituye una tarea que es fundamental para diseñar, para sustentar científicamente la toma de decisiones del Estado costarricense en atención de las necesidades de la población. Y por eso desde el INAMU nosotras quisiéramos externar un especial reconocimiento a la ARECEP por ser una instancia aliada en la producción de información estadística que constituye o que contribuye más bien al monitoreo de estas realidades y condiciones de vida de las mujeres en nuestro país. Esta encuesta está apostando a la inclusión de las mujeres, pero también está apostando al reconocimiento de las mujeres como unas usuarias clave de los servicios públicos de nuestro país para el sostenimiento del trabajo productivo y también del trabajo reproductivo que hacemos las mujeres. Pero también está mostrando cómo hay un mundo desigual que las mujeres en el que las mujeres debemos afrontar importantes obstáculos para acceder a los servicios públicos fundamentales como el agua, la energía eléctrica, el transporte, entre otras cosas, ¿verdad? Como decía Rafaela, esta encuesta nos muestra, no nos está mostrando una realidad desconocida, en realidad nos está poniendo de manifiesto brechas históricas que sabíamos que existían, pero que ahora vuelven a salir y tenemos ahora un número mayor o una evidencia más fuerte de su existencia y de cómo afecta la cotidianidad de las mujeres. Vemos nuevamente aquí mujeres con menor poder adquisitivo, que se viene hablando desde hace tiempo, ¿verdad? De la brecha salarial, de la menor inclusión de las mujeres en el mercado laboral, de un mayor número de mujeres que no tienen ningún ingreso que les permita sobrevivir a ellas y a sus familias. Vemos una jefatura de hogar que lucha y que al mismo tiempo obliga a las mujeres a suplir las necesidades de sus familias, sea como sea. Vemos un trabajo doméstico no remunerado, que es una generalidad para las mujeres. Ya lo decía la ENUD en el 2017, que las mujeres en promedio empleamos 36 horas a la semana, ya sea mujeres con trabajo remunerado o mujeres sin trabajo remunerado. En promedio empleamos 36 horas a la semana en actividades de trabajo doméstico no remunerado y cuidados, y esto implica casi un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Mientras que los hombres únicamente utilizan 14 horas a la semana en labores de trabajo doméstico no remunerado y cuidados, y eso nos deja en una diferencia sustancial de 22 horas, ¿verdad? Medio tiempo laboral de diferencia entre lo que las mujeres y los hombres hacemos para el cuidado del hogar y de las personas que viven en él. Y aquí entonces nos vuelven a salir los estereotipos de género, ¿verdad? Esos estereotipos que se nos meten en la piel casi desde antes de nacer y que atraviesan la cotidianidad de las mujeres. Y cómo esa cotidianidad entonces nos limita en nuestras posibilidades de agencia, ¿verdad? Veíamos estos resultados de, bueno, las mujeres con más trabajo doméstico remunerado, las mujeres, pero también las mujeres que van a comprar el cilindro de gas, pero que no saben cambiarlo, o que no pueden cambiarlo, o que dejan esa tarea en manos de los hombres, ¿verdad? Mujeres que no manejan vehículos. Y esto no tiene que ver solo con la capacidad
o con el poder adquisitivo de las familias, tiene que ver también con esa estructura patriarcal que nos dice que el lugar de las mujeres es dentro del hogar y no afuera, no en lo público, sino en lo privado. Y si en lo privado no necesitamos un vehículo para transportarnos dentro del hogar, lo necesitamos para transportarnos en el ámbito de lo público. Vemos nuevamente las limitaciones y las brechas que mencionaba Rafaela sobre el acceso a la propiedad, ¿verdad? Y también las limitaciones y brechas que existen en el tema de bancarización de las mujeres, que son brechas históricas que hemos venido reconociendo y sobre las cuales todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Pero esta encuesta de la ARECEP también nos deja cuestionarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas mujeres que no tienen los servicios públicos a su nombre? Porque no tienen las propiedades a su nombre. ¿Y qué pasa cuando ellas necesitan, por ejemplo, solicitar que vengan a revisarles la electricidad, que se haga algún trámite? Eso significa que dependen o que en algunos casos dependerán de la persona que tiene a su nombre el servicio, ¿verdad? Y vemos que esto es muy común en mujeres divorciadas o separadas. Entonces, bueno, ¿cuál es el nivel de independencia que estas mujeres logran y que estas mujeres requieren para su cotidianidad? Si realmente hay una compatibilidad entre estas dos cosas. Pero también vemos cosas curiosas como esta pregunta de cuál es la principal preocupación cuando se va la electricidad, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ver con la labor de cocinar. No es solo un trabajo doméstico no remunerado, es también una labor de cuidado, ¿verdad? Es de cuidar a las personas, el alimentar a las personas que viven en la casa. Esto pasa por los estereotipos de género, ¿verdad? Que hablaba ahora, pero también vemos cómo el enfoque de interseccionalidad se vuelve una herramienta muy útil para entender estas preocupaciones y el contexto de estas preocupaciones, ¿verdad? Nos hablaban de cómo estas preocupaciones pueden estar asociadas también a su condición no solo de mujer, sino de persona cuidadora. Pueden estar asociadas a la edad, como las mujeres adultas mayores, una de sus principales preocupaciones también es la oscuridad. ¿Por qué a las personas adultas mayores o las mujeres adultas mayores les preocupa la oscuridad? Porque tiene que ver con su seguridad personal, tiene que ver con su salud, tiene que ver con la posibilidad de golpearse, de caerse, con la posibilidad de estar sola en una casa en donde no se sienten seguras porque no hay luz. Y también cómo las mujeres en edad laboral se preocupan por su condición laboral y por no poder trabajar desde sus hogares, ¿verdad? Por otro lado, hay un tema, ¿verdad? Que constantemente se invisibiliza, incluso en las discusiones sobre trabajo doméstico no remunerado, y es ese rol que tenemos las mujeres de ser administradoras del hogar, administradoras de los recursos del hogar. Y puede ser que no lo seamos tanto de los recursos económicos, pero somos administradoras, y lo vemos aquí claramente, somos administradoras o nos hacemos cargo de el pago de los servicios. Nos hacemos cargo de cuidar que no se esté desperdiciando el agua, de cuidar que no se esté desperdiciando la electricidad. Cumplimos un rol de administración dentro de los hogares que conlleva tiempo y conlleva carga mental y conlleva una preocupación también que hay ahí de por medio, ¿verdad? Y esta preocupación, lo decía ahora Rafaela también, tiene que ver con ese rol que hemos asumido las mujeres también históricamente, de cuidar no solo lo que está dentro de nuestros hogares, sino de cuidar nuestros hogares extendidos, que significa las comunidades, la tierra, el planeta, los recursos naturales. Hace poco en la unidad de investigación del Instituto Nacional de las Mujeres presentábamos una investigación sobre el rol de las mujeres en las asociaciones de desarrollo comunal, ¿verdad? Y desde la vivencia de las mujeres, cómo ellas se involucraban en este tipo de asociaciones. Y ellas decían que cómo no cuidar nuestras comunidades si son una extensión del hogar, ¿verdad? Este rol impuesto de que las mujeres tenemos que cuidar nuestras casas y a nuestras familias es un rol que se extiende también a las comunidades. Y por lo tanto, la preocupación por el agua, por la electricidad, por los recursos naturales
que ahora sabemos agotables y no inagotables, como nos enseñaban cuando estábamos en la escuela, esta preocupación se extiende a conductas de cuidado y de preocupación por reducir los consumos dentro de los hogares, que no solo tienen que ver con el pago, tienen que ver también con los recursos naturales y con permitir que nuestras generaciones futuras tengan agua para tomar en unos años, ¿verdad? Entonces, esta es una preocupación, ¿verdad?, de administradoras del hogar, de administradoras de los recursos, que también recae sobre las mujeres. Y aquí es donde se vuelve todavía más imperativo seguir trabajando en las políticas públicas de corresponsabilidad de los cuidados. Porque no deberíamos ser solo las mujeres las que estamos preocupadas por lo que ocurre dentro de los hogares y cómo se administran los recursos entendidos, ¿verdad?, como electricidad, agua, comida, etcétera, que existen dentro del hogar. Esta debería ser una responsabilidad compartida entre el Estado, todas las personas que viven en el hogar, las empresas, prestadoras de servicios y no prestadoras de servicios también. La corresponsabilidad de los cuidados implica entender que cuidarnos las unas a las otras o los unos a los otros es una responsabilidad compartida y que no debería recaer en las mujeres. Y por lo tanto, hacer un buen uso de los servicios públicos también debería ser una corresponsabilidad, debería ser una responsabilidad compartida entre todas las personas que habitan los hogares. ¿Para qué? Para que no se vuelva una preocupación constante de las mujeres, ¿verdad? Para que no sea solo una preocupación constante de las mujeres, que es una preocupación que se suma a otras cotidianas, ¿verdad? Como la preocupación que nos comentaban ahora de esta preocupación de no contar con ingresos suficientes para poder hacer frente al pago de los servicios públicos. Durante la época de la pandemia, desde el Instituto Nacional de las Mujeres también se hizo una investigación sobre las afectaciones que tenía la crisis por COVID-19 en la vida cotidiana de las mujeres. Y una de las principales preocupaciones que nos decían las mujeres era el pago de los recibos, ¿verdad? Si ya de por sí las mujeres tenemos una brecha importante en los ingresos, si ya de por sí tenemos una brecha importante en la participación que tenemos en el mercado laboral, durante el periodo de la crisis, esa brecha se hizo muchísimo más grande, ¿verdad? Y por lo tanto, no tener cómo pagar los recibos públicos era una preocupación constante de las mujeres y que salía muchísimo en las consultas que hacían al INAMO, en las encuestas de manera virtual que hicimos, en los grupos focales en donde se les consultó precisamente cuáles eran sus preocupaciones. No pagar los servicios, no pagar el agua, no tener para comprar la comida, pero también no tener cómo pagar la electricidad, no tener cómo pagar el teléfono y cómo pagar el internet para que nuestros hijos e hijas pudieran estar conectados a las clases virtuales. Y aquí, ¿verdad? Nosotras nos preguntamos qué implica esto en términos de salud mental de las mujeres, qué implica en términos de la estabilidad emocional y mental de las mujeres, no saber si al final del mes yo voy a tener para pagar el agua, no voy a saber si voy a tener los recursos necesarios para ir a comprar el gas, que es indispensable para cocinar, ¿verdad? Ya más allá de si tengo arroz y frijoles, es que aunque tenga arroz y frijoles, si no tengo el gas para cocinar, ¿lo que voy a hacer? Y a mí me llama poderosamente la atención la necesidad de ir concatenando todas estas fuentes de información para realmente beneficiar a las mujeres y mejorar su calidad de vida, ¿verdad? ¿Qué significa en términos de salud mental eso? Bueno, pero entonces desde la ARECEP, ¿qué podemos hacer para que estas mujeres no tengan estas preocupaciones constantes, para que entiendan cómo se calcula el recibo de la electricidad y puedan ahorrar electricidad de manera más efectiva? ¿Cómo hacer para que todas las personas que habitan en el hogar entiendan que ahorrar electricidad no es solo un deber de las mujeres, que no somos las mamás las que tenemos que estar persiguiendo, apague la luz, desconecte esto, apague el tele, no use tantas cosas al mismo tiempo? No somos las mamás, debería ser una responsabilidad compartida porque tiene que ver con el uso de los recursos naturales y con el nivel
de responsabilidad que tenemos todas las personas dentro de este planeta de conservar nuestros recursos. Entonces yo solo quisiera finalizar nuevamente felicitando a la ARECEP por este esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo que vale la pena difundirlo lo más que se pueda. Para el Instituto Nacional de las Mujeres ha sido casi que una obligación, ¿verdad? Algo que para nosotros es imperativo, es que la información que se produce no solo sea producida, sea divulgada lo más que se pueda. Y no solo divulgada entre las personas tomadoras de decisiones, que es fundamental, sino divulgada entre la población en general y particularmente entre las mujeres. Porque esta información las empodera, porque esta información les da herramientas para su cotidianidad, para poder hacer un uso muy selectivo de sus derechos, para poder decir, ok, esta es mi realidad, yo soy parte de esto, a mí me están escuchando, a mí me están poniendo atención. Y eso es fundamental, que las mujeres podamos saber que hay instituciones en el Estado costarricense que están pensando en ellas, que están haciendo política pública desde la visión y desde las necesidades de las mujeres. Eso resulta fundamental para el empoderamiento de las mujeres, pero también para el ejercicio efectivo de su ciudadanía. Entonces, yo quisiera instarles de verdad a la ARECEP a generar productos de difusión derivados de esta encuesta que le llegue a las mujeres, que estén diseñados para las mujeres, para que ellas puedan de verdad hacer un ejercicio efectivo de ciudadanía, apropiándose de ese conocimiento y haciendo los reclamos que necesitan hacer, haciendo la divulgación que necesitan hacer, participando en los espacios en los que necesitan participar para que su voz siga siendo escuchada. Agradecemos muchísimo de verdad este esfuerzo, las felicitamos y desde el instituto nos ponemos a disposición de la ARECEP para seguir colaborando, para seguir generando conocimiento, pero también para seguir conversando sobre lo que las mujeres necesitan y cómo podemos ir haciendo y abriendo espacio en un país que esperamos que cada día y que cada año sea mucho más igualitario y más justo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación y los comentarios tanto de Rafaela como de Saskia, muy amables por su apoyo y pues aquí seguimos en el trabajo, ¿verdad? Tenemos algunos comentarios finales que quisiera leerles. Don Jorge Blanco, nuestro miembro de Junta Directiva, empezó una conversación relacionada con abordar a otros públicos de otros sectores, tanto el comercial, el industrial y el gubernamental, que si podríamos desarrollar esa investigación conjunta. Y luego también tenemos otra perspectiva de uno de los compañeros nuestros de ARECEP, que ese análisis también tiene que ver con las remuneraciones no percibidas, por ejemplo, en el sector de las asadas, que regularmente está más liderado por mujeres, pero que sus miembros no reciben ninguna compensación económica. Todo lo hacen tras de eso, trabajo y gratis. Entonces, esos son de algunos comentarios que tenemos en nuestro chat en este momento. No sé si alguno quiere referirse a eso. Tal vez a mí me gustaría con respecto a ese último punto de la participación de las mujeres en las asadas, ¿verdad? Les mencionaba ahora una investigación que realizamos sobre la participación de las mujeres en asociaciones de desarrollo comunal. Y una de las razones por las que nosotras hicimos esta investigación es porque, bueno, tenemos legislación que impulsa la paridad, ¿verdad?, en la participación de las mujeres en este tipo de asociaciones. Pero no solo la participación de las mujeres en el sentido de estar ahí, sino también la participación de las mujeres en el sentido de que tengan poder de decisión. Una de las cosas que nosotras explorábamos era cómo las mujeres solemos hacer este trabajo voluntario, no remunerado,
que es un trabajo impresionante el que hacen las mujeres, que estamos presentes en todas las comunidades del país, que estamos presentes desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Las asadas, las juntas escolares, las asociaciones de desarrollo. Hay una grandísima cantidad de organizaciones comunales, organizaciones de barrio, organizaciones en donde las mujeres estamos participando, y ese es un trabajo que queda invisibilizado, ¿verdad? ¿Por qué es invisibilizado? Porque no se nos paga. Entonces, es que lo hacemos por amor a nuestra familia, lo hacemos por amor a nuestras comunidades, pero eso no significa que no sea un trabajo, ¿verdad? De repente hay que desromantizar esa visión de que las mujeres estamos ahí para servir, porque esta es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Y debería ser una responsabilidad compartida. Cuando yo decía ahora que las mujeres necesitan la información para participar en donde deben participar y hacer los reclamos que deben hacer, es que las mujeres lo hacemos, ¿verdad? Las mujeres estamos activamente participando y ejerciendo ciudadanía. Sin embargo, es importante visibilizar esa participación y seguir abriendo camino para que esa participación sea reconocida, para que esa participación sea respetada y para que las mujeres tengan más allá de una silla en donde su voz y su voto valgan. Eso es muy importante en todos los espacios de participación. Bueno, agradecemos muchísimo el comentario final de Saray, agradecemos mucho la presencia de cada persona que nos acompañó en el espacio virtual y les deseamos muy buenos días. Cerramos así esta actividad. Que pasen muy buen día. Muy amables. Gracias.